Buenas tardes. Vamos a comenzar con la inauguración del ciclo ateneísta del quinto centenario de la primera vuelta al mundo, Magallanes Elcano. El Ateneo de Madrid se une a la celebración del quinto centenario de la primera vuelta al mundo, Magallanes Elcano, y hoy comienzan las actividades en nuestra adopta casa, que se desarrollarán durante 3 años, hasta el año 2021. Y en nombre del Ateneo de Madrid doy las gracias a los participantes en esta conferencia, al almirante Sande y al vicealmirante Orcada, a la comisión del quinto centenario del Ateneo y en particular a Eduardo Sánchez de la agrupación Armilitum, organizadora de esta conferencia titulada Océano Pacífico, el lago español, y también al vicepresidente primero, Miguel Ángel García Reserón, quien moderará este acto. A modo de introducción a esta conferencia voy a hablar unos minutos de aquellos años, antes, durante y después, cuando se realizó esta gesta de la primera vuelta al mundo. El mundo antes de la expedición. La Europa del siglo XIV había sido eclipsada por las civilizaciones más adelantadas del Medio y Lejano Oriente que dominaban el comercio internacional. Por ello, el principal objetivo de los exploradores europeos va a ser la búsqueda de tejidos, joyas y, sobre todo, especias que eran muy apreciadas en aquel momento. Pretendían así emular los ideales recogidos en los antiguos cantares de gestas y las más recientes novelas de caballería para llegar a los exóticos lugares que el veneciano Marco Polo describió en su libro de las Maravillas. A pesar de las incursiones aragonesas por Sicilia y Atenas, los comerciantes occidentales no tenían acceso directo a los mercados asiáticos, y más desde que los turcos conquistan Constantinopla en el año 1453, cerrando definitivamente el acceso a las Indias por el oeste. Los primeros en lanzarse a estas ideas fueron portugueses y castellanos. Los lusos instalan varias bases en la costa occidental africana para desviar el tráfico de esclavos y así obtener mayores beneficios. Vasco de Gama dobla el Cabo de Buena Esperanza para alcanzar las Indias desde su país en 1488, en 1497 y los reyes de Portugal en 1502 fundan una base comercial en Goa, se apoderan de Malaca y ponen los cimientos de un imperio colonial en las Indias. Por su parte, Castilla ocupa las plazas del norte de África, las Islas Canarias y después de los viajes de Colón incorpora a sus posesiones el continente americano, hecho que Juan de la Cosa, piloto de la nao Santa María, recoge en su mapa mundi con el fin de demostrar los territorios recién descubiertos a los ojos de los europeos. La expedición. La expedición de Magallanes y Elcano fue una expedición marítima del siglo XVI financiada por la corona española y capitaneada por Fernando de Magallanes. Esta expedición, al mando de Juan Sebastián Elcano, en su retorno, completó la primera circunnavegación de la tierra de la historia. La expedición tenía el propósito de abrir una ruta comercial con las islas de las especies de por Occidente, buscando un paso entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. Estaba formada por 5 naves que partieron de Sanlúcar de Barrameda el 20 de septiembre de 1519. La escuadra, después de haber explorado durante meses el litoral americano al sur de Brasil, logró cruzar por el llamado hoy día Estrecho de Magallanes, el 21 de noviembre de 1520. En su travesía por el Pacífico, llegó a las Islas Filipinas, donde el 27 de abril de 1521 muere Fernando de Magallanes en la batalla de Mactán. Los expedicionarios continuaron la navegación hasta las Islas Molucas, objeto de su viaje, donde eligieron a Juan Sebastián Elcano para capitanear el viaje de regreso. Navegando hacia el oeste por el Océano Índico y dando la vuelta a África, el 6 de septiembre de 1522, la Victoria, única nave que quedaba en la expedición, retornó a Sanlúcar de Barrameda con su carga de especias, convirtiéndose en la primera embarcación de la historia en dar la vuelta al mundo. El mundo después de la expedición. La primera vuelta al mundo es, en efecto, uno de los mayores acontecimientos de la historia de la humanidad. Las narraciones de este viaje y la difusión de nuevos datos geográficos y etnográficos contribuyeron a ampliar el horizonte mental de la época. Naturalmente, las repercusiones llegaron aún más lejos. La primera vuelta al mundo fue la pieza clave, o más aún, la clave de bóveda para que hoy podamos hablar de una primera globalización o de una primera mundialización. Una globalización que se hizo per ibéricos, es decir, traduciendo la frase latina, por la mediación de las naciones ibéricas, por lo que el historiador francés Pierre Chenot
pudo titular un famoso libro, Les Philippines et de le Pacifique des Ibériques, ya que Felipe II pudo establecer su soberanía sobre estas islas filipinas que servirán para extender la influencia española por todo el Extremo Oriente y la Micronesia. De este modo, el archipiélago filipino pudo convertirse en el centro de un comercio transpacífico que unió a la China de los Ming y luego de los Qing con el Virreinato de México durante 250 años, mediante el llamado Galeón de Manila o la Nao de Acapulco o la Nao de China. De la misma forma, España pudo continuar la exploración del Océano Pacífico, ahora en demanda de la Tierra Australis, de tal modo que el historiador australiano Oscar Speight pudo llamar al Pacífico del siglo XVI de Spanish Lake. Muchas gracias por su atención. Paso la palabra a Eduardo Sánchez, presidente de la agrupación ateneísta Ars Militum. Buenas tardes y, ante todo, muchas gracias por venir a este Ateneo. Buenas tardes, ¿se oye ahora mejor? Buenas tardes y gracias por venir a este Ateneo. Hoy iniciamos lo que es un acuerdo entre la agrupación Ars Militum, el Ateneo de Madrid y la Comisión del Quinto Centenario de la Vuelta al Mundo por Juan Sebastián Elcano y Magallanes. Y gracias a la ayuda inadmisible, la gran ayuda que nos prestó el almirante Sande, se puede realizar este acto. Sin él no hubiera habido este acuerdo. Hay que darle también las gracias al vicealmirante Orcada, que es el secretario de la Comisión Quinto Centenario. Entonces, sin más paliativo, voy a pasar a leer el currículum del vicealmirante Orcada. Nos hablará y posteriormente pasaré al almirante Sande, que dará la conferencia. El vicealmirante Ignacio Orcada Rubio es natural de Zaragoza. Ingresó en la Escuela Naval de Marí en 1973. De sus títulos y diplomas son de destacar el de piloto naval de reactores navales, embarcados por la Marina de los Estados Unidos, y el de diplomado de guerra naval. Entre sus destinos operativos en el arma aérea de la Armada se encuentran la 8ª y la 9ª escuadrillas de aviones Harrier, de despegue vertical, así como el mando de la 4ª escuadrilla. De sus destinos en buques destacan la fragata Andalucía y el portaaviones Príncipe de Asturias, además de los mandos del patrullero Cadarso y del buque de salvamento e investigación submarina Poseidón. En tierra, además de sus diferentes destinos de Estado Mayor en la Armada, son de resaltar los relacionados con la seguridad y defensa. En España, como subdirector general de Planes y Relaciones Internacionales de la Dirección General de Política de Defensa. En Bruselas, en la representación española ante los comités militares de la OTAN y la Unión Europea. En el Estado Mayor Internacional de la OTAN y el de representante para Europa del Mando Supremo Aliado de Transformación. En Nápoles, el de segundo jefe de Estado Mayor del Mando Componente Marítimo Aliado. Desde septiembre de 2017 es secretario de la Comisión del Ministerio de Defensa para la conmemoración del 5º centenario de la primera Vuelta al Mundo, representante del Ministerio ante la Comisión Nacional para el mismo fin y asesor del jefe de Estado Mayor de la Armada, también en este campo. En dichas capacidades asiste a la ministra de Defensa, al jefe de Estado Mayor de la Armada y al secretario general de Política de Defensa, coordinando e impulsando las contribuciones del Ministerio. El vicealmirante Orcada está en posesión de numerosas condecoraciones nacionales y extranjeras, destacando las grandes cruces del Mérito Naval y San Hermenegildos, 3 cruces del Mérito Naval, la Cruz del Mérito Militar, la encomienda de número de la Orden de Isabel la Católica, 2 medallas de servicios meritorios de la OTAN, la medalla de oficial de la Orden del Mérito de la República Francesa y la medalla de honor de las Fuerzas Armadas Alemanas en su categoría de oro. Con este currículum se pueden imaginar qué tipo de ingreso nos va a dar. Cuando quieras, almirante. Buenas tardes a todos. Para mí es realmente un honor y un privilegio estar en esta institución tan prestigiosa y que estoy convencido que puede contribuir tanto a difundir los mensajes que tenemos sobre el 5º centenario, de los cuales hablaré a continuación.
Comprenderán que en 15 minutos que tengo es muy difícil resumir todo lo que se está haciendo y todo lo que se va a hacer, pero espero que lo poco que les vaya a contar sean los elementos más relevantes y que sirvan de acicate para que ustedes entren también en la página web del Quinto Centenario, es Quinto Centenario todo seguido con números romanos el 5, y ahí encontrarán pues, el desarrollo de las cosas que voy a contarles e incluso profundizar en otras muchas que están saliendo ahora mismo. Por eso me gustaría hacer antes que nada hablar cuáles son los objetivos que tenemos en este quinto centenario que estamos comenzando ahora mismo conmemorando ya la salida de la expedición hacia los mares. En primer lugar es difundir entre nuestra sociedad, pero también en el mundo, la figura, pero sobre todo el papel tan trascendental que tuvo Juan Sebastián del Cano en esta gesta náutica que sin duda es la más importante de toda la historia. Pero también tenemos como un objetivo el de realzar el protagonismo de España y de la monarquía hispánica pues en el progreso general de nuestro país, por supuesto, pero no solo de nuestro país, sino también el de la humanidad en aquellos años durante de la exploración del mundo y específicamente la del Pacífico. Nuestra ambición sería, o es, que a la finalización de estos 3 años, el relato que conoce el común de nuestros ciudadanos haya cambiado. Y este relato, que hoy en día está muy influenciado por el escrito de Pigafetta a la vuelta de la expedición y por el magnífico estudio que hizo Stefan Zweig a principios del siglo pasado, que ambos dos son obras literarias, pero que ni dicen toda la verdad y además tienen fantasías o imprecisiones, que este relato se ha cambiado a uno más acorde a lo que realmente ocurrió y a la trascendencia que tuvo para el mundo. En la Comisión Nacional, que se ha establecido por el Gobierno para el efecto de la conmemoración, de prepararla y conducirla, tenemos ante nosotros unos retos muy importantes. En primer lugar, tenemos que la duración de la conmemoración, 3 años, es una duración tan larga que necesita un número suficiente de actividades para cumplir los 3 años, secuenciadas para que el público vaya entendiendo qué es lo que estuvo sucediendo y la importancia de cada uno de los acontecimientos, pero no tantas actividades que lleguen a ser repetitivas y causen hastío en la persona corriente. Tenemos como reto también el de generar la suficiente financiación para todas las actividades que se han programado, especialmente aquellas que vienen de la sociedad civil y que necesitan patronos que las puedan hacer una realidad. Tenemos como reto la característica tan exterior que tiene esta conmemoración. Si cuando, por ejemplo, estamos conmemorando en España, bien sea el bicentenario del Museo del Prado o los 800 años de la Universidad de Salamanca, todo lo jugamos en casa prácticamente porque el epicentro de esas conmemoraciones son los mismos edificios. Cuando hablamos de la Vuelta al Mundo, estamos hablando de los 9 países que estuvieron relacionados con ella. Y es cierto que no podemos conmemorar en el exterior más de lo que los países en los cuales se va a celebrar quieran hacer. Tenemos que tener en cuenta sus sensibilidades. Por tanto, es necesario llevar a cabo una coordinación muy cuidadosa con las autoridades de esos países para que se lleven a cabo actividades y que sean conocidas en España. Tenemos también el reto muy importante de que lo que hagamos no sean meros fuegos artificiales que cuando se apagan la oscuridad vuelve, sino que en lugar de festejos, que también tiene que haberlos, también tiene que haber conmemoraciones oficiales, haya un componente de calado, un componente académico suficiente que nos permita enlazar con otros hechos históricos como es la de la exploración del Pacífico cuando acaban estos 3 años y que este periodo de 3 años se recuerde por esa carga importante que tiene más que por los festejos. Con estos objetivos y condicionantes, que en realidad son bastante exigentes, pues no es de extrañar que las actividades que vayan a contribuir a su consecución pues tengan un amplio espectro de categorías. Y van desde las conmemorativas institucionales, como pueden ser las que hemos tenido en Valladolid, en Sevilla, en Sanlúcar, y las que tendremos en todos y cada uno de los países según vayamos avanzando en la conmemoración de las efemérides. Y asimismo,
la réplica de la ruta que siguió la expedición de Magallanes y Elcano en su vuelta al mundo será replicada por el buque escuela Juan Sebastián de Elcano, visitando los mismos lugares en las fechas en las que se cumplen exactamente los 500 años. Esta actividad muy importante, en la cual la Armada ha puesto todo su peso, permite focalizar los esfuerzos españoles, pero también los de los países amigos durante esos días, y que la concentración de actividades produzca la sinergia que le dé el realce necesario a la conmemoración del 5º centenario. También tenemos una categoría que es la de la museística. Hay ahora tres grandes exposiciones en marcha: la que se inauguró en Sevilla por sus majestades, la que se inauguró en el Museo Naval, que animo a todos ustedes que visiten, que es algo de gran calidad y estará abierta en principio hasta mediados de febrero, y la que muy recientemente se abrió en el Museo Marítimo de Bilbao, que está enfocada más que a la vuelta al mundo, a la biografía de Juan Sebastián Elcano, que tiene una amplitud mayor y permite comprender mejor las características de este marino español, vasco y universal. Existe también, o va a haber, una exposición itinerante internacional hispano-portuguesa que está en periodo de elaboración en estos momentos y tiene que todavía acabar de definirse. Existen actividades dentro de la categoría de escénicas y musicales, como una ópera que se ha escrito sobre esta grandiosa gesta. Existen la categoría de las audiovisuales, muy importante para llegar a amplias capas de la sociedad, y dentro de esta categoría, y de acuerdo con un acuerdo que tenemos con Radio Televisión Española, hay una serie de dos elementos que son series documentales sobre lo que es la gesta, y una serie de ficción histórica, digamos como la de Isabel u otras que se han proyectado en televisión, que pretenderá, y realmente desde el punto de vista del más estricto rigor náutico e histórico, pero también ser suficientemente atractiva para el espectador medio para que la pueda seguir con interés. Y luego tenemos actividades náutico-deportivas, en las cuales se incluyen sobre todo las regatas de vela más importantes que existen en nuestras aguas, y otras muchas internacionales también, que en buen número, desde luego prácticamente todas las que tienen lugar en estas aguas se han adherido al 5º centenario, para lo cual se ha creado un trofeo prestigioso único numerado que se entrega a los ganadores de estas regatas. Y creemos que esta parte es muy importante porque los valores que tenían los navegantes del siglo XVI no son muy diferentes de los valores que llevan los navegantes de nuestros días. Tiene que enfrentarse a la mar, y la mar es un elemento todavía hostil para el ser humano, tanto como lo fue hace 500 años. Y finalmente, como les decía, está la categoría que nosotros quizá tengamos más empeño, que es aquellas que tienen un calado cultural o académico más importante, y que hay multitudes de ellas. La que creemos en la que hemos puesto más nuestra fe es la Cátedra Internacional Elcano, que se ha establecido en un concierto entre la Universidad San Pablo CEU y el Instituto de Historia y Cultura Naval, que tiene por vocación el incluir a entidades académicas de todos y cada uno de los países que fueron visitados o descubiertos por la expedición, o bien aquellos otros que tuvieron miembros en sus dotaciones. Hay 9 países actuales dentro de la Unión Europea que tuvieron miembros en sus dotaciones: Alemania, Francia, Inglaterra, Grecia, etc. Esperamos que al cabo de estos 3 años estos 18 países tengan como mínimo cada uno una entidad. Vamos progresando muy bien y creo que lo conseguiremos. El objetivo que tiene esta cátedra es, durante los 3 años, el profundizar en los estudios de la circunnavegación y en sus consecuencias que llegan hasta nuestros días. Pero tiene también la ambición de proyectarse hacia el futuro y, una vez que haya terminado, continuar con estudios sobre el Pacífico, por lo cual la conferencia que nos va a dar el almirante Sande es muy al efecto hoy. Dentro de esas categorías, el programa oficial del 5º centenario tiene 250 actividades que están dirigidas y organizadas bien por la Administración, la central, la autonómica o la local, pero lo que más importante, por muchas entidades de la sociedad civil que se han sentido en la obligación de contribuir al 5º centenario. Y para nosotros son las más valiosas.
Y ello es porque normalmente parten de grupos o asociaciones que están intensamente motivados y enraizados firmemente en nuestra sociedad y son los que llegan a difundir los mensajes que nosotros creemos con una mayor eficacia. La función que tiene la Comisión del Quinto Centenario es encauzar todas estas actividades, dar unos objetivos, marcar el camino, pero salen de ellos cómo llevarlo a cabo. Y desde luego estamos muy orgullosos de algunas de ellas que están llegando especialmente a nuestra juventud. Y en este sentido, pues esta noche creo que es de justicia pues, dar la bienvenida a este ciclo de conferencias que va a organizar aquí esta prestigiosa institución y dentro de ella lo que es la agrupación Ars Militum. Y esto contribuirá, estoy completamente convencido, a difundir estos mensajes a nuestra población y especialmente a los que se encuentran en Madrid. Cuando las 5 naos de la expedición Magallanes y Elcano partieron de Sevilla, nada estaba preconcebido ni planeado para regresar circunnavegando el planeta. Pero es que ni siquiera estaba predestinado que la Armada a la especiería fuera a tener éxito. Nada más lejos de la realidad. Es más, la expedición estuvo a punto de fracasar completamente. Después de la absurda muerte de Magallanes en Mactán, todo estaba en su contra. El relevo del portugués al mando de lo que quedaba de la Armada pues se mostró como inepto, corrupto y desenfocado en la misión que tenía encargada. La expedición se encontraba reducida a menos de la mitad, 2 naos y poco más de 100 hombres. Los pilotos que debían llevar a la expedición hasta las Molucas no sabían bien dónde se encontraban ni sabían qué rumbos había que poner para llegar a estas islas. Se encontraban en un dédalo de archipiélagos e islas que constituyen el sudeste asiático y se encontraban perdidos. Y lo que es peor, el regreso a España aparecía pues, como cada vez más problemático. Y aquí es donde enraizamos uno de los puntos de los objetivos del Quinto Centenario. Porque aquí es cuando Juan Sebastián Elcano es Juan Sebastián Elcano. El marino vasco, audaz y valiente como Jasón y también astuto y paciente como Ulises, supo que ese era su momento. Con sus dotes de mando, con su visión certera de lo que había que hacer en aquel momento, enmendó la situación y cumplió la orden que tenía de Carlos I, que no era otra que la de llegar a las Molucas, el establecer y hacer valer los derechos de Castilla en esa parte del mundo de acuerdo con el Tratado de Tordesillas, establecer y firmar en nombre del emperador tratados de paz y de amistad con los caciques locales, intercambiar la mercancía que llevaban el rescate por las preciadas especias y embarcar tantas como se pudieran en las naos. Con esto, con salvar la expedición y que la misión se cumpliera, pues ya Juan Sebastián del Cano tendría suficientes méritos para incluirlo en el reducido elenco de nuestros mejores marinos y navegantes. Pero en realidad lo que hace al marino de Guetaria una figura universal es que al modo como Colón le dio a la monarquía hispánica de una manera inesperada un continente, Elcano, con la circunnavegación, le dio a la humanidad su planeta, porque lo hizo cognoscible y abarcable para la mente humana. Y lo más importante, que no se pudo percibir inmediatamente, pero que con el tiempo y nosotros sí somos capaces de apreciarlo, fue que cambió el paradigma en la concepción del mundo. Si antes de esta vuelta al mundo la persona media, la persona educada, concebía al mundo en el que vivimos como un lugar más pequeño de lo que es, de más reducidas dimensiones, regionalizado, en el cual los problemas se solventaban dentro de tu zona, un planeta en el cual lo preponderante era la Tierra, los continentes que encerraban a los mares que no eran sino fuentes de peligro y de riesgos. Después de la vuelta al mundo, la mentalidad cambió
hoy en día no nos es fácil comprenderlo, ese tránsito que hubo a una a la otra, porque después el mundo se concibió como lo que es, como mucho más amplio, incluso físicamente también, como un mundo abierto, como un mundo marítimo, un mundo en el cual, a la inversa de lo que se pensaba anteriormente, eran los grandes océanos que bañaban todos los continentes y estos continentes servían de enlace para todas las culturas, para todas las tierras y para todas las regiones. Y al igual que hoy en día estamos reconfigurando nuestra manera de pensar y de concebir nuestras relaciones a través de un medio gratuito y libre como es la Internet, y estamos reconfigurando el conocimiento porque es la globalización del conocimiento. En aquel momento los grandes océanos, los mares, se convirtieron en ese medio, igual que la Internet, libre y gratuito, que permitió el enlace libre entre todas las regiones, continentes y culturas y de comercio. Y eso es lo que lanzó la globalización. Y eso es lo realmente importante de la gesta de la vuelta al mundo. Hoy se va a hablar del Pacífico, en una conferencia magnífica, y es justo reconocer que este espacio geográfico se lo dio Magallanes a España. Y esto es el mayor valor que tiene para nosotros Magallanes. Pues sí es verdad que Balboa vio un mar, Magallanes lo descubrió como océano y lo atravesó en toda su inmensidad, y dándole de esa manera forma y concepto y abriendo el apetito de la monarquía hispánica para su exploración, porque supo ver la importancia que tendría este nuevo espacio marítimo recién descubierto. Creo que si los nombres de los descubridores dieran nombre a todo lo que han descubierto, hoy en día este océano debería llamarse en realidad el Océano de Magallanes, que fue quien realmente lo descubrió. Así como injustamente América se llama América y no se llama Colombia, como se debería llamar. En cualquier caso, nos debemos conformar que importantes historiadores al Océano Pacífico lo han denominado en la época en la cual prácticamente nosotros navegábamos el lago Español, como nos van a contar ahora mismo. Una nota final sobre la cátedra internacional que ha hablado antes Elcano. Esta esperamos realmente que sea la que le dé esa continuidad, como he dicho anteriormente, y estamos poniendo la mayor parte de nuestros esfuerzos. Les animo asimismo que entren en la página del CEU y de la cátedra internacional para saber las actividades que están llevando, que son todas muy interesantes. Y sin más, voy a terminar en estos momentos porque se acaban los 15 minutos que me habían asignado. Espero haberles hecho, en estas breves palabras, comprender la importancia que debemos tener nosotros en que aquellos mensajes que influyen en el papel de Juan Sebastián del Cano sean los que más vayan calando en la sociedad dentro de cada una de sus atribuciones. Y que el papel que tuvo España, la monarquía hispánica en aquel momento, en lo que fue el tránsito de la edad hacia la edad moderna, llegue también a ser comprendido por nuestra sociedad y sobre todo por nuestros amigos alrededor de todo el mundo. Y esto es lo que tenía para contarles esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias, almirante. La verdad que ha sido una exposición muy ilustrativa. Creo que nos has dejado claro qué es lo que se pretende. Y solo decirte que nuestro presidente y nuestra agrupación estamos a tu disposición en cuanto a esto para que puedas contar con nosotros. A continuación, nos va a dar la conferencia el almirante Sande. El almirante José Ángel Sande Cortizo me dice que lo deduzca. Bueno, nace en Puente de Eume en 1945, ingresa en la Armada en 1963, recibe el despacho de alférez en 1968. Es especialista en electrónica, diplomado de Estado Mayor de la Armada, Guerra Naval, Escuela Superior de Guerra Naval de París, Escuela Superior Interarmas de París. Entre sus múltiples medallas y recompensas tiene la Medalla del Sahara y las grandes cruces de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, el mérito naval y el mérito aeronáutico. Entre sus destinos cabe destacar comandante militar de Marina de San Sebastián y comandante naval del Bidasoa, oficial de operaciones en el Mando Operativo Terrestre, Ejército de Tierra, mando de unidades de Armada,
patrullero Marola, corbeta Infanta Cristina y la 21 Escuadrilla de Escoltas, las 6 corbetas clase descubierta. Jefatura de las secciones de armas y sistemas de combate y de guerra electrónica en la División de Táctica del Estado Mayor de la Armada. Desde julio de 2000 y hasta su paso a la situación de retiro, enero de 2010, se desempeñó como subdirector general de Planificación y Control de la Dirección General de Infraestructuras en el Ministerio de Defensa. Tiene una serie de conferencias, entre las cuales hay alguna que me interesa, ya que estoy en medio ambiente también, hablaremos de ello. No voy a hablar sobre todas ellas, pero todas son bastante importantes. Y además yo hablaré del otro medio. Gracias, almirante. Pues cuando quieras, tienes la palabra. Por favor. Perdón, como va a haber proyección, nosotros nos vamos a retirar a los asientos de abajo y cuando termine la conferencia volveremos. Gracias. Tomo posesión real y material de estos mares y tierras de la Mar del Sur, en el nombre de los reyes de Castilla, a los cuales corresponde su imperio y señorío, ahora y en cualquier tiempo, hasta el día del juicio final del hombre. Con párrafo altisonante, pero muy acorde con los usos de la época, exhaustivo, Vasco Núñez de Balboa pone bajo la autoridad de España la inmensidad que tras Colón, donde lo que tras Colón latía, germinó, y el exceso que ofrecer al mundo las Américas se nos hizo pequeño. Gracias por tus palabras y gracias a la introducción que mis dos predecesores han hecho. Me ahorra unas largas explicaciones. Pero gracias sobre todo a ustedes, que hoy se atreven a escuchar lo que este añoso hombre de mar y guerra, que de la historia tan solo sabe lo justo para mejor desempeñar su oficio, les contará, buscando despertar su curiosidad, sobre la hazaña que, colchada con navegaciones épicas, hizo de la Mar del Sur de Balboa, del Océano Pacífico, un lago español, donde, tras la circunnavegación y el galeón de Manila, tomó cuerpo la primera globalización cuyas características o elementos, redes comerciales continentales, grandes núcleos de población y movimiento de esa población, mercado financiero integrado y rutas marítimas seguras pusieron ya en pie las Españas del siglo XVI. Si definitorios los tres primeros, el cuarto imprescindible. Y así, al igual que Roma hizo su Mare Nostrum, España hizo del Pacífico su lago español. Con ese lago en el horizonte, les pondré, contextualizando la hazaña ante la inmensidad donde ésta se produce. Lo universal del reparto del mundo que en globalización termina, universal o católico, como ustedes gusten. Lo imperial del cómo se llevó a cabo esa hazaña. Y, si tiempo queda,
Pare el reloj, por favor. Les hablaré de lo humano del crepúsculo, de la hazaña. La inmensidad. En esta inmensidad salada y azul, navegantes españoles completaron para el hombre el mundo y durante casi 3 siglos lo señorearon. Las distancias San Diego-Shanghái, Manila-Panamá, hablan claro de cuál es esa magnitud. 2 accesos por mar tiene este lago. A poniente, los estrechos de la Sonda y Malaca, en manos portuguesas, el último desde 1511. A levante, el estrecho y el Cabo de Hornos. Abierto por Magallanes el estrecho en 1519 y ¿se ve bien? Perdón. Y avistado el Cabo de Hornos por Diego de Oces, no es hasta 1616 cuando lo monta el holandés Lemaire. 2 elementos imponen su voluntad, antaño y hogaño, corrientes y vientos. Vamos a verlo en esta carta de 1945. Advertirán similitudes entre el Atlántico y el Pacífico, pero también su diferente magnitud. El agua ecuatorial, por la inercia de la rotación terrestre, se dirige hacia el oeste. El vacío que dejan esas aguas es cubierto por aguas de mayor latitud, dando lugar a las corrientes frías de California y del Perú. Pues yo no veo. En su camino hacia el oeste, estas corrientes se encuentran con las tierras emergidas y han de cambiar de dirección. La mayor parte de ellas gira hacia el nordeste o hacia el sudeste. Una parte menor regresa entre las 2 anteriores, dando lugar a la contracorriente ecuatorial. Por latitudes medias se cierra el circuito. El agua caliente ecuatorial calienta el aire en contacto con ella, aire que se eleva. El aire más frío de latitudes medias, que viene a llenar el vacío, es desviado por efecto Coriolis y tenemos los alisios del nordeste y del sudeste, cuyas zonas de influencia las líneas de puntos azules marcan. 2 peculiaridades presenta el Pacífico occidental. Una temporal, los monzones, componente sur, y me había olvidado de decirles que por latitudes medias también el circuito de vientos se cierra. Los monzones estacionales siempre, todos los años, de junio a septiembre. No lo olviden, componente sur, junio, septiembre. Otra ocasional, los tifones, ocasional tan solo, de julio a octubre. Este es el marco físico donde España escribió su gesta. Y el humano. En la orilla oriental, unos 40 millones se estima que había en América, 40 millones de personas. La organización de estas personas, tribal y nómada, excepto en aztecas e incas, no ofreció problema. Y así, a mediados del 16, toda la costa americana, desde Oregón hasta Chiloé, estaba en manos hispanas. En la inmensidad oceánica, miles de islas que agrupamos en 3 archipiélagos, más que archipiélagos, en 3, dejémoslo, la Polinesia,
un triángulo desde las Hawái a Nueva Zelanda y la isla de Pascua, la Micronesia, una faja al norte del Ecuador y a levante de Filipinas, y la Melanesia, una faja al sur del Ecuador y a levante de Nueva Guinea. Melanesia, Islas Negras. Su etnia difería un tanto de las otras dos. ¿De dónde venían estas gentes? 4.000 años atrás habían llegado de las hoy China y Malasia. La orilla occidental era, salvo Siberia oriental, mucho más compleja, formada, etcétera, organizada. Veamos esa orilla occidental a la llegada de los españoles. El Indostán e Indonesia, 100 millones y 18 millones de habitantes. La península ibérica apenas tenía una docena en su conjunto. Indostán y la actual Indonesia, un conjunto de estados hindúes y sultanatos en lucha entre sí. Llega, como les han dicho antes, Alonso de Albuquerque, primero Alonso de Albuquerque en 1511 y luego Serrao a las Molucas, y aunque en 1526 el imperio mogol unifica el Indostán, apenas interfiere con la presencia europea allí. Malaca, un sultanato fundado en 1401, es tomada por Alonso de Albuquerque, el Marte portugués, haciéndose con ese importante estrecho, Malaca-Singapur. En la actual Indochina, 3 estados vasallos de China, sin mayor importancia para lo que nos ocupa, salvo por sus mercancías. Y debo señalar que los jesuitas llegaron en nave portuguesa en la fecha que ahí les indica. El gigante de la región, China, 150 millones de habitantes, Daquela, 150, bajo la dinastía Ming, a señalar que en el primer tercio del siglo XV, el almirante Zheng He ya había hecho exploraciones por todo el sur de Asia y la costa oriental de África, con grandes flotas de 50 buques cada una, entre las que incluía barcos del tesoro. No eran flotas de conquista, de exploración, comercio y diplomáticas. Problemas en la frontera norte y noroeste, un cambio de mentalidad en la corte, le llevan a retirarse de la mar e incluso a prohibir los barcos grandes. Y, para mayor INRI, una cierta retirada de las costas por la existencia de piratería seria. No olvidemos aquí que en 1513 llega Portugal al Río de las Perlas, la antesala de Macao y de hoy Hong Kong, el antepuerto debería haber dicho. El otro estado fuerte en la zona es el Japón. En aquel momento, en periodo de estados combatientes entre sí y con todo el exterior, lo que lleva a que China prohíba en un determinado momento el comercio con ellos. El último, Corea, vasallo de la China, ergo enemigo del Japón, también en pelea con él, que por cierto los derrota en una ocasión en una batalla naval de los barcos Tortuga. Volvamos al gigante de la región, a China. Los viajes de Zheng He, que ahí pueden ver hasta dónde y cuántos fueron, hablan claro de la capacidad marítima y aún naval de China. Si a esto le añadimos los llamados barcos del tesoro, uno en cada flota, y lo comparamos con la nao de Vasco de Gama, por exagerada que esté la figura del barco del tesoro, nos dará una idea de la potencia naval china en la época. Por suerte, para Portugal y España,
El gigante se había replegado de la mar y tuvimos ocasión de ser fuertes allí. En resumen, los estados de esta orilla eran de similar desarrollo cultural, de parejo desarrollo material, con población más de 5 veces superior a toda la europea, con la presencia o capacidad marítima y naval que de lo anterior se puede reducir, y 4 enclaves portugueses en ella, cuando llegan los españoles. ¿Y por qué llegamos allí unos y otros? Pues las naciones, como todo lo humano, para mantenerse saludables, han de crecer en territorio o en riqueza. Territorio impensable en aquella revuelta y parcelada Europa. Luego hay que irse allende los mares para crecer. Allende los mares, donde solo habitan pueblos no cristianos. Y de ahí que la Iglesia, buscando que sus fieles no se peleen ante esos pueblos no cristianos, reparte el mundo en 2 ocasiones entre ellos. Riqueza. ¿De qué riqueza hablamos? Se lo han dicho antes. Del monopolio de una mercancía muy demandada, de escaso volumen y de muy escasa producción, o muy concreta producción también, las especias. Si bien hay especias en todo el mundo, estas tan solo se producían en las Molucas y el sudeste asiático. El comercio de las especies demandadas desde tiempo inmemorial, también desde ese tiempo se realizaba por tierra, junto con la seda, en rutas por tierra y por mar, en rutas marítimas. Si me aseguran que se ve, me lo creo, y al salir de aquí me voy al óptico. Se realizaba por mar y por tierra, pero la llegada del establecimiento del Imperio Otomano en el Oriente Próximo y en el norte de África corta estas rutas, como también les comentaron antes. Es pues la búsqueda de una derrota para ir a las especies la que lleva al reparto del mundo, y de ahí, por la labor de España, a la globalización. ¿Y quién podía ir allende los mares en forma para descubrir estas derrotas? Pues la situación desde el punto de vista marítimo en Europa era la que les muestro. 3 potencias navales, marítimas, del Mediterráneo podían haberlo hecho, pero tanto Génova como Venecia, en la zona oriental del Mediterráneo, como Aragón, en el occidental, se lo disputaban a los turcos, no tenían suficiente capacidad para hacerse al Atlántico. Bastante tenían con la disputa en el Mediterráneo. La Unión de Kalmar de los países nórdicos se limitaba a su entorno. La Liga Hanseática era poco proclive al Atlántico, además estaba en decadencia. Inglaterra y Holanda no contaban todavía en la mar. Francia estaba en proceso de formación, o si se quiere, consolidación. Tan solo Portugal y España, Castilla, desafiaban ese Atlántico en forma. Voy con retraso. En esta carrera por el Atlántico, Portugal, desde que Gileanes montó el cabo Bojador, partía con ventaja. En 1434 lo monta. Les felicito.
En 1434 lo monta, continúa su despliegue hacia el sur y las bulas que fugazmente les muestro y el Tratado de Alcasovas sancionan el primer reparto que la Iglesia hace. Al norte, en 1481, al norte del paralelo de Cabo Bojador, Castilla, al sur de Cabo Bojador, Ayuso contra Guinea, dice la bula, Portugal. Pero la llegada de Colón a las Américas, por cierto, por el paralelo 23, hace ver a Isabel y Fernando que hay que cambiar la orientación del reparto, en lugar de por paralelo, por meridiano. Y a tal fin se procuran las bulas alejandrinas con las que se reparte el mundo de esa guisa. Al oeste del meridiano que ahora veremos, ahora mismo lo vemos, al oeste España, al levante Portugal. Estas bulas alejandrinas culminan cuando Alejandro, obispo de Roma, al rey y a la reina de Castilla, León, Aragón, Sicilia y Granada, otorga todas las islas y tierras firmes, descubiertas y por descubrir, situadas hacia el occidente de una línea del polo ártico al polo antártico, trazada 100 leguas hacia occidente de las islas de Cabo Verde, que por otro rey o príncipe cristiano no estuviesen poseídas en la Navidad de 1493. El reparto, el Tratado de Tordesillas, da valor civil a esta bula, llevando, eso sí, la línea a 370 leguas de las islas de Cabo Verde. En definitiva, a partir de aquí, el Océano Pacífico, que sería el lago español, es para España, el resto, a levante de esa línea, para Portugal. El testamento de Adán que el rey de Francia reclamaba, pues así sería. Lo imperial del reparto. Veremos cómo lo imperial de la toma de posesión de lo que en la escritura anterior correspondía. Y lo veremos por las dos orillas, por la mar, hablando al tiempo del tributo que a la mar hubo que pagar, las amenazas que sufrió la piedra angular de la posesión, y terminaremos viendo las últimas exploraciones en el 18. En la orilla oriental, llegada a España, a la parte central de las Américas, las navegaciones, hablo de navegaciones acompañadas por gentes de tierra que sufrían, o si se quiere, tan heroicas como las que a la mar se daban, haciendo sus exploraciones por territorios inhóspitos y con gente hostil. No tenían la mar como hostilidad, pero sí las gentes que habitaban esas zonas. Pues llegados los españoles ahí, la navegación hacia el norte o hacia el sur, recordarán que era difícil, puesto que corrientes y vientos estaban en contra. Más difícil la del sur. Pero la energía y capacidad de organización de Cortés, que llega a Veracruz en 1519, hace que tan solo 3 años más tarde se pongan ya a la tarea de navegar y explorar González y Niño. Y en bien poco tiempo toda la costa oeste americana queda descubierta explorada y descubierta hasta el actual Cabo Oregón, el actual estado de Oregón, en Vancouver. Y momento en el que, considerando que no era necesario, por improductivo, seguir al norte, se suspende la exploración y la última la hace Vizcaíno.
Adviertan que aparece ya al sur Pizarro navegando hacia el sur. Pues bien, la zona sur, más dura que la anterior, se había llegado en lentas navegaciones costeras hasta Chiloé en 1553. Un poco más tarde, Juan Fernández se hace la mar navegando hacia el oeste hasta encontrar vientos del oeste. ¿Recuerdan el flujo de vientos que antes les mostré? Y en ese momento se abre la navegación hacia el sur porque lo que antes llevaba 6 meses llegar desde el Callao a Valparaíso, él lo reduce a 4 semanas. Adviertan la importancia de saber buscar el viento propicio y paciencia para buscarlo. Aquí es de mencionar Gabriel de Castilla, que habiendo salido de Valparaíso con rumbo al sur, es arrastrado por el temporal y llega a la Antártida, el primer humano que la pisa. Llega y vuelve, lo cuenta y lo explota. Es el nombre de la base española en la Antártida. La orilla oriental, la inmensidad oceánica ahora. Quizá se pregunten ustedes que dónde empieza la mar y dónde acaba. Empieza en un principio sin final, en un lecho de espuma y sal batida con la humedad de un líquido cristal. Quizá nació del llanto de los dioses, tal vez en las pupilas de las náyades que destilan su derretida sal. ¿Acaso que dónde empieza la mar y dónde acaba? Empieza en el asombro de los ojos y acaba en una orilla sin final. Asombro, aún hoy, el de nuestros ojos al contemplar las hazañas que aquellos españoles inscribieron en la orilla sin final de la historia. Asombro. Cinco expediciones y 40 años hicieron falta para ir y volver del confín. La primera, la mayor hazaña náutica de la historia. La mayor hazaña náutica de la historia, Magallanes Elcano, que tras las vicisitudes de San Julián y habiendo partido de Sanlúcar en el 19, en el 20 ingresan en el que denominan Océano Pacífico y tras la muerte, como les han dicho, de Magallanes en Mactán, arriban a Filipinas. Con 2 naves, finalmente, atracan en las Molucas y allí, una de ellas, la Victoria, al mando del Elcano, toma la decisión crucial, ir hacia el oeste a contarlo rápidamente a España, cargada de clavo, por supuesto, pero ir rápidamente a contarlo a España. La otra, como veremos, lo intenta por la ruta, en teoría, más rápida para volver a Nueva España, que ya era española, como bien saben. Es el Elcano, por tanto, el que circunnavega y vean aquí la magnitud de las navegaciones en 2 representaciones distintas. Elcano, sin esa circunnavegación no sería pensable el galeón de Manila ni, por tanto, la globalización. Y coincidirán conmigo, o quizá no, cuando cuando escuchen el resto del relato. En la otra nao, Espinosa intenta el regreso por el Pacífico
Subiendo a latitud norte, ya se intuía, o si no se sabía con certeza, se intuía que el regreso era por donde los vientos del oeste, al igual que en el Atlántico, los vientos del oeste están por los 40. Era cuestión de subir a por ellos y se regresaría a Nueva España. Pero después de 2 años, de casi 3 años de navegación, la nao no estaba en buen estado y su dotación casi igual de mal. No logra. Además, ¿se acuerdan las épocas de los monzones? Eso no lo sabían todavía los españoles de la época. Su intento fracasa y regresa a Tidore. Poco más tarde, en el 25, García Jofre de Loaysa, con un Elcano tenaz que no había escarmentado de lo mal que lo había pasado antes, llevando como pupilo a un jovencito Urdaneta, emprende desde la casa de contratación que se funda en esa época en La Coruña. ¿Por qué allí? El clavo tenía su venta, el comercio del clavo no se limitaba a España, sino que iba a toda Europa. Era mucho más rápido llegar a Europa si en lugar de atracar Sanlúcar, Sevilla, luego por tierra o por mar, si pasaba en La Coruña, tocaba, daba cuenta y seguía navegando a Flandes y demás países que demandaban el clavo. Pues desde La Coruña llega a las Filipinas, habiendo dejado en el empeño a Loaysa y Elcano, que se mueren por ciguatera en la navegación en el Pacífico. Llega una nao tan solo a las Molucas, con el jovencito Urdaneta a bordo. Portugal, que estaba allí, reclama sus derechos sobre las Molucas. Y miren por dónde, allá en el confín, un par de centenares de portugueses y españoles se enzarzan en batalla para defender los derechos de su patria y de su rey. Reciben los de Urdaneta un refuerzo, lo veremos luego, de Saavedra, pero el refuerzo que reciben los portugueses es mayor y al final han de rendirse. Por suerte, por el devenir histórico, el Tratado de Zaragoza, firmado en 1529 entre Carlos I y Juan III de Portugal, en el que Carlos I renuncia a sus hipotéticos derechos sobre las Molucas, pero se afirma, y se lo firma Juan III, en sus derechos sobre las Filipinas, un pago por medio también que recibe Carlos I, resuelve el conflicto, sin diferencias ya, Molucas uno, Filipinas el otro, y los prisioneros españoles en la zona son devueltos vía Goa a Portugal, entre ellos Urdaneta, sin documentos. Pero Urdaneta habría guardado en su memoria todo lo aprendido en esos 10 años de navegación allá. El tercer viaje ya es, el tercer intento, ya viene desde la Nueva España. Saavedra, el que les he dicho antes, que había llegado en refuerzo de las 3 naves con que sale de Zihuatanejo, solo llega una. Y no solo va a reforzar a los españoles que allí había, sino que intenta el regreso a Nueva España también, 2 intentos fallidos. El cuarto viaje, desde Barra de Navidad, lo protagoniza López de Villalobos, ya resuelto el conflicto con Portugal, toca Filipinas, las bautiza con ese nombre e intenta 2 regresos también con su gente. Uno de ellos con Bernardo de la Torre, el otro con Ortiz de Retes, que toca Nueva Guinea y la bautiza con ese nombre, tomando posesión de ella
en nombre del rey de España. Les voy dibujando al par estos intentos de navegación. El último y por fin exitoso intento es el de López de Legazpi con un Urdaneta que ya era fraile agustino. Había madurado sus conocimientos, recordado sus experiencias y asegurado ser capaz de volver de las Filipinas a Nueva España en carreta, si era preciso. El reparto, y lo logra. El objetivo de la expedición era doble, como la elección de los mandos demuestra. López de Legazpi, un avezado administrador, y un Urdaneta conocedor de las posibilidades que había. Además, vean ahí, Urdaneta selecciona las dotaciones, no tripulaciones, dotaciones, conjunto de profesionales que saben cada uno cuál es su papel, el del compañero de al lado y cuál es la jerarquía para llegar a un buen fin. Además, va conociendo la importancia de los víveres frescos y, sobre todo, conoce las fechas en las que hay que intentar el regreso. ¿Recuerdan los monzones? Pues eso. Para colmo no, como remate, sabe que la experiencia ha ido enseñando, que hay que llevar, bueno, y eso va de suave, hay que llevar dotaciones fuertes y sanas y, en lo posible, barco grande, porque ya se sabe, ande o no ande. Y eso hacen. Legazpi se va a lo que le han ordenado, que es poblar las Filipinas, y en el 571 funda la ciudad de Manila. Pero antes de ponerse a poblar, en cuanto llega en Cebú, ordena que Urdaneta emprenda inmediatamente el regreso a Nueva España y además de los 350 hombres que habían llegado, Urdaneta en su barco se lleva 200. El barco mayor, mejor cuidado, bien dotado de víveres y con 200 hombres. Era vital asegurarse el éxito de ese regreso y lo logra. Sube hasta la latitud que intuían que estaban los vientos del norte, sube aprovechando los monzones y la corriente del Kuroshio, la corriente negra que corre a levante del Japón. Avista primero California, momento en el que arrumba en demanda del sur, y desechando Barra de Navidad, el puerto de partida, cambiándolo por el de Acapulco, que considera tiene mejores condiciones de salubridad, completa el tornaviaje. Al año siguiente envía rápidamente a la San Jerónimo para llevar la buena nueva del éxito a Filipinas. El tornaviaje, véanlo en esta carta, está completo. En esta carta les muestran los avistamientos realizados. Alumbra la duda de si avistaron o no en ese repique al sur que ahí ven las Hawái. Suponen algunos que eso dio lugar a las leyendas de la rica de oro y rica de plata. Vaití a saber. Lo que sí es cierto es que el galeón de Manila, con el comercio del Asia Oriental, llevado a través de Acapulco y Veracruz a enlazar con la flota de Indias, completa el proceso globalizador. Proceso que recordarán tenía 4 elementos. Veámoslo. Rutas marítimas seguras, galeón de Manila y flota de Indias. Redes comerciales continentales, ahí las tienen. Grandes urbes y flujos de población. Se ven.
Si a esto unimos lo que Portugal, en el tiempo que estuvieron España y Portugal bajo la misma corona, aporta, bien podríamos decir que quién a cuento redujera. Nos queda el cuarto elemento, mercado financiero integrado. ¿Por qué? Habiendo llegado Portugal primero a la zona, no se canalizó el comercio a su través por la plata de la que China era muy demandante. El real de A8, de curso legal en España, más de 200 años, acuñado con la plata de Nueva España y que circuló por la China sin acuñar y con resello chino. Real de A8 que estuvo en circulación legal, ahí tienen ustedes, en Estados Unidos hasta el 1856, en Hong Kong hasta finales del 19. Y se dice que en 1911 en los bancos de China había esa cantidad de monedas de reales de A8. No se les escapa que es la signatura del real de A8 lo que da origen al acrónimo del dólar, las dos barras con la S mezclada. Cumplida ya la hazaña, completado el descubrimiento del Pacífico para España, las navegaciones posteriores del 16 de poblamiento y de descubrimiento. La mar se va llenando de estelas, las cartas náuticas de nombres nuevos y el imaginario de leyendas y sueños. Se las mostraré, se las expondré una tras otra. Recuerden, en la parte izquierda abajo, las navegaciones, en la izquierda arriba, los archipiélagos o descubrimientos que se van realizando. De todos estos, que seguro lo saben, tan solo les recordaré el segundo de Mendaña, con el nombre de Isabel Barreto, su esposa. Muerto Mendaña en la mar, ella toma el mando de la expedición y la lleva a buen puerto. Y es que los españoles en el Pacífico y en el Atlántico nunca fueron solos. Nombre de una de las exposiciones que el Museo Naval puso en pie hace bien poco. El otro nombre, Vaz de Torres, que pasó entre Nueva Guinea y Australia, descubriendo el Cabo Norte de Australia, que aún hoy lleva su nombre. ¿Y qué tributo se cobró la mar? Pues mírenlo. Desde el 90% de bajas en el viaje de Elcano fue bajando. El 75% en los viajes posteriores, tampoco es una bajada excesiva, el 70%, hasta llegar al 20% aproximadamente en el siglo XVII. Descendió aún más en el XVIII, cuando se descubrió la prevención del escorbuto y las naves fueron mayores y más seguras. ¿Y qué movía a los españoles de la época, que bien pocos se hacían ricos en estos viajes? ¿Qué los movía para darse a la mar? Quizá Pessoa nos ayude. Triste de quien vive en casa tan contento con su lar, sin que un sueño, alzando el ala, logre enrojecer la brasa del hogar. Y así, las eras a eras se suman en tiempo que en eras viene. Mas no estar conforme es ser hombre. Dómense las fuerzas ciegas ante la pasión del alma. Pasión del alma ibérica, la que le llevó a desafiar la inmensidad azul
ante la cual hasta el mismo tiempo, el tiempo, cede. Entretanto, ¿qué se hizo de la orilla asiática desde que llegaron España y Portugal allí? 90 años transcurren hasta que las naciones marítimas y comerciales europeas con sus compañías deciden llegar hasta allá, atraídas por, naturalmente, el comercio, las ocasiones de prosperidad. La primera en hacerlo es Holanda. En este tiempo, Holanda defendía a ultranza la libertad de comercio y la libertad de navegación. Eso la hizo grande mientras pudo sostenerse. Ven la secuencia de fechas. Desaloja a Portugal primero de la actual Indonesia, haciendo de Batavia su plaza fuerte, luego de Malaca y finalmente releva a Portugal en el 1663. La segunda en llegar es Inglaterra, con 10 años de diferencia con respecto a Holanda. Termina expulsando a Holanda de Malaca, Singapur, del estrecho de Malaca me refiero. También Francia llega allí, pero se limita al área sudoriental de la India. Y entre tanto, también, ¿qué era de los grandes países de la zona? En Japón, que recuerden, lo habíamos dejado en el aislamiento. Pues bien, San Francisco Javier llega a Japón en nave portuguesa. El naufragio de un gobernador de Filipinas que regresaba a España cerca de sus costas propicia el establecimiento de embajadores España-Japón. Y esto lleva, después del primero español allí, a que en nave allí construida en el Japón, Hasekura Tsunenaga, es llevado primero a Nueva España, luego a Madrid y finalmente a Roma para presentar sus respetos a la Santa Sede, al rey de España, etcétera, etcétera. Esto seguramente a muchos de ustedes les recuerda que en Coria del Río el apellido Japón es relativamente frecuente. De aquí viene, de los japoneses que de regreso se quedaron en la zona. Pero en el ínterin, mientras él estaba fuera y regresaba, accede al shogunato. Es la primera vez que se une todo Japón. Los Tokugawa, primero expulsión de misioneros, luego persecución religiosa y aislamiento de nuevo. Ese aislamiento reduce el comercio de Japón con el resto del mundo a 3 zonas. La isla de Tsushima para el comercio con Corea, en el estrecho de ese nombre. El archipiélago de las Ryukyu para el comercio con China y para el comercio con Holanda, el campeón de la libre circulación y del libre comercio, y lo digo con admiración. En la bahía de Nagasaki, en ese establecimiento en la isla de Jima, ese establecimiento que ahí les presento. Con China estos problemas no existieron. El comercio era fluido, sobre todo a través del enclave portugués de Macao. Fíjense y comparen con el anterior sin ánimo peyorativo alguno. Son maneras distintas de comerciar. Y miren hasta cuándo estuvo Portugal en Macao, 1 año más allá que la Gran Bretaña en Hong Kong. También España estuvo en esas aguas. En la Formosa de los portugueses, hoy Taiwán, Portugal llegado allí, lo siento, no veo la fecha,
Portugal, llegado allí temprano, llega más tarde Holanda e intenta expulsar a los portugueses de la zona. En aquel momento, España y Portugal, bajo la misma monarquía, hay una expedición de auxilio desde las Filipinas, de auxilio a Portugal, que se instala, Portugal, Holanda, que se instala en el norte de la isla, pero finalmente Holanda nos derrota a los dos. No consuela saber que poco más tarde la dinastía Ming se hace con la isla y les expulsa a ellos también. Pero fíjense en la espléndida situación de la base española en el norte de Formosa. El puerto de Keelung, llamado por nosotros de la Santísima Trinidad, en el que aún se conservan vestigios de los fuertes españoles. Les había dicho que hablaríamos de las amenazas, pero antes, fíjese, si es que sale arriba, pues no sale, saldrá. Amenazas que clasifiquémosla en dos tipos generales, a todo el conjunto de globalización, permítanme la exageración, y particulares al galeón. De las generales, la que en verdad tuvo peso, y no solo para el galeón o el Pacífico, sino para todo el imperio español en el área, fue la de Vernon y Anson, que pretendían cortar las Américas hispanas, tomando Cartagena de Indias y Panamá, y una vez divididas las dos, tomarlas primero una y luego la otra. Intento que derrota Blas de Lezo a las órdenes del virrey Eslava en Cartagena de Indias. El otro es un intento menor. Cornish, en la Guerra de los 7 Años, toma Manila. Habían tomado en el Caribe La Habana, solo las ciudades que son devueltas por el Tratado de París. No es, en realidad, una amenaza general. Pero al galeón sí se le amenaza, porque, miren, fechas fijas de salida, derrotas fijas, la presa parecía muy fácil. Y miren el cartel de arriba, de los 450 galeones, tan solo 30 naufragaron en 200 y pico de años, 250, y tan solo 4 fueron tomados en la mar. Aquí se los muestro rápidamente para evitar que las del alba nos den enseguida. Un quinto galeón, claro, el que tomó Cornish al tomar Manila en puerto. Eso fue todo lo que se logró, lo que lograron los enemigos declarados y los encubiertos en 250 años. Nos quedan las exploraciones del 18. Explorado todo el Pacífico, explorado toda la parte sur de América, recordarán que la del norte se había interrumpido a la altura de Oregón, Canadá. Pero la llegada al hoy estrecho de Bering precisamente, los rusos, y sus incursiones por la costa de Alaska, obligan a retomar la exploración en el norte. Con 8 expediciones, esto se completa y queda perfectamente cartografiada y reconocida toda la costa hasta las Aleutianas. En estas exploraciones, las de Malespina es notable con las 2 corbetas Descubierta y Atrevida que aquí en viaje que aquí les muestro. Pero no olviden la filantrópica del médico militar Balmis para llevar la vacuna de la viruela a las Américas, las Filipinas y el Asia. Expediciones estas ante las que me permitirán palidecen, las de Bougainville, Cook y la Perús, hechas además con información española. ¿Y qué pasa en el 19? Cuando las naciones americanas, los españoles de aquel hemisferio,
deciden tomar en sus manos el timón de sus destinos, los españoles de aquel hemisferio deciden tomar en sus manos el timón de sus destinos, el último galeón no llega a destino. El Pacífico se va cuajando de banderas ajenas, y es que España en ese 19 languidecía. Y su tiempo en la mar, su tiempo allende los mares, había pasado. Las teorías de Spengler y Toynbee sobre auge, sobre nacimiento, auge y decadencia de los imperios nos explicarían perfectamente lo inevitable de esta situación. Pero mejor escuchen un haiku del 16 que lo sintetiza, en mi opinión, simple pero perfectamente. La vida, una vez nacida, no puede durar eternamente. Vida, civilización, imperio, condenadas al crepúsculo y al ocaso. ¿Ocaso eterno o preludio de alba esperanzada? En algunas cancillerías del 19 se decía, en la línea de Nietzsche, español es pueblo que quiso ser más de lo que podía ser, y pues lo fuimos, y más de lo que ningún otro fue. ¿Qué creen ustedes que somos? ¿Qué piensan que pretendemos o que podemos o que queremos ser? Veré de sugerírselo con versos de un guipuzcoano. Nosotros somos quien somos. Basta de historia y de muertos. Basta de historia y de cuentos. Allá los muertos, que entierren como Dios manda a sus muertos. Somos españoles con futuro y españoles que, por serlo, aunque encarnan lo pasado, no pueden darlo por bueno. De cuanto fue, nos nutrimos. Transformándonos, crecemos. Y así somos quienes somos, golpe a golpe y muerto a muerto. Recuerdo nuestros errores con mala saña y buen viento. Ira y luz, Padre de España, vuelvo a arrancarte del sueño, vuelvo a decirte quién eres, vuelvo a pensarte suspenso, vuelvo a luchar como importa y a empezar por lo que empieza. No quiero justificarte como haría un leguleyo. Quisiera ser un poeta y escribir tu primer verso. España mía, combate que atormentas mis adentros, para salvarme y honrarte con amor te deletreo. Damas y caballeros, bien, a continuación Miguel Ángel va a hacer el control del debate y me imagino que algún elogio al almirante. Cuando quiera, Miguel Ángel. Buenas tardes. Estoy seguro de que estarán ustedes de acuerdo conmigo en una cosa. El almirante Sande nos acaba de regalar una espléndida conferencia sobre el lago español.
nos ha hablado de globalidad, entre otras muchas cosas. Quiero destacar esto de globalidad. Ahora se habla mucho de globalidad. Esta fue una gran globalidad. Pasamos en unas pocas decenas de años de lo feudal, es decir, de unos espacios que tenían apenas una docena de leguas, al lago español, o sea, al mundo entero. Y prueba de ello, como también nos ha dicho el almirante, prueba de que esto fue así y fue durante mucho tiempo, es que el real de A8 fue el dólar. Y durante más tiempo que el dólar. Bueno, no me extiendo más. Quiero hablarles un momento de algo que ya se ha dicho antes, pero que tengo que ampliarlo. El Ateneo de Madrid se plantea el propósito de incorporarse, de hacerse eco del gran evento que es el 5º centenario de la circunnavegación. Entonces, en ese sentido, y entendiendo que es un acontecimiento transversal que incluye un montón de facetas, desde lo económico hasta lo social, en fin, lo artístico, pues una serie de secciones del Ateneo de Madrid, con un protagonismo especial de la agrupación Arbilitum, pretende realizar un conjunto de actos durante los próximos años. Antes ya se ha dicho que hay un programa elaborado por la agrupación Arbilitum con el almirante Sande, en el que pretendemos hacer un acto cada 3 meses, en relación con el 5º centenario, y un gran acto cada año como hitos centrales de cada acontecimiento. De manera que 3 años, trimestres y una vez al año un gran acto. Ese es nuestro propósito. Y aquí nos veremos y les animo a todos ustedes a que nos sigan. Vamos a dar ahora paso a lo que es habitual en la casa, pero quiero hacerles una advertencia. El acto ha sido largo, por tanto, los límites que el tiempo nos impone harán que el debate tendrá que ser reducido, las intervenciones van a tener que ser muy pocas, y les ruego a ustedes, encarecidamente, que sean muy breves y se ciñan a lo aquí tratado. ¿Alguien quiere intervenir? Sí, allí y ahí. Por favor. Dominica. Buenas tardes, espléndida conferencia, almirante. Muchas gracias por este regalo y enhorabuena. Yo quería solamente hacer una pequeña observación, porque efectivamente no me quiero alargar, que el conferenciante es usted. La observación es la grandeza del momento que estaba viviendo en la historia de España, porque en aquel momento estaban los comuneros de Castilla en guerra, o sea, Castilla estaba en guerra. Los luteranos en los países del norte estaban en guerra. Los turcos con Juan de Austria estaban en guerra. Y en todas esas guerras estaba interviniendo Castilla. Y a la vez estaba desarrollando una serie de descubrimientos con unos personajes grandiosos que nunca sabrá la historia agradecerle. Nada más, es esa observación. Gracias. ¿Quieres contestar? ¿Alguien más? Castilla es cierto, Muchas gracias. pero España era el conjunto. Aragón, eso es. Gracias. Está abierto. Buenas noches a todos y a la mesa, lógicamente, en primer lugar. Quiero hacer una pregunta a cualquiera de los señores, que son 5,
creo que son militares, ha hablado un señor almirante de la Marina Española y sabemos, mi pregunta va a ser la siguiente. La historia a través de los griegos nos dicen que 2000 años antes de la era cristiana llegaban desde Fenicia, el actual Líbano, con sus naves al archipiélago británico, lo que es Inglaterra o llamado Reino Unido, para el comercio del estaño, lo cual es una hazaña extraordinaria hace tantos miles de años. Pero, ¿cuál fue el motivo que tuvo Castilla, España, una vez unificado del reino árabe y musulmán de Granada, y qué clase de hombres eran y por qué avanzaban en la mar y por qué les llevó a hacer esa ruta marítima tan fantástica que yo ya conocía por el bachiller, apenas lo recuerdo, pero la conferencia del señor almirante me ha gustado muchísimo. ¿Qué buscaban? ¿Qué querían? Tanto el gobierno, la corona española, como personalmente ellos mismos. No sabía que había muerto uno de los señores de los navegantes y que la esposa era la que dirigía. ¿Quién era esa mujer? ¿Qué les movía a hacer tal cosa? Nada más. No sé si me han comprendido lo que yo quiero buscar. Gracias. Al final de la charla le he dicho que, siguiendo algún pensamiento de Nietzsche, en alguna parte de Europa se decía que quisimos ser más de lo que podíamos ser. Se equivocaban. Quisimos menos de lo que podíamos ser. Exagero un poco. 7 millones de españoles no podían comerse el mundo y casi se lo comen. Y esos 7 millones de españoles, hombres y mujeres, se habían forjado en 7 siglos de lucha intentando recuperar la patria perdida. Sé que hay diversas opiniones o opiniones muchísimo más autorizadas que la mía en el devenir de tribu, pueblo, patria, nación. Tengo para mí que aquellos habitantes de la que hoy llamamos piel de toro tenían muy clara la idea que ¿quién no va a rivalizar con el pueblo de al lado? No tendría gracia la vida si los de Burgos y los de Osma, suponiendo que fuesen pueblos diferentes, se llevaban bien. Pero ambos los dos tienen un objetivo común: hacer grande su patria. 7 siglos de pelea para recuperarlo forjan caracteres francamente definidos y que no les importa ir allá. Cierto. Y permítame una digresión. Un tratadista de renombre en lo naval dice que España, y Francia también, por cierto, o al menos las clases dirigentes, no tenían espíritu comercial. Así sería. Pero la dirección de España, el mando de España, los reyes de España, buscaban su beneficio. Ellos y también todos los que financiaron las expediciones, todas y cada una iban buscando beneficio. Impensable que el hombre no busque el beneficio material. La nao de Elcano, con su cargamento, pagó los gastos que había ocasionado la expedición entera. Sí, buscaban su beneficio, pero hay otro componente que me permitirán hable desde mi óptica y desde la óptica del almirante Orcada. La mar es una amante enemiga de lo más cruel, que nunca se entrega del todo y solo ocasionalmente nos aparta definitivamente de ella. Definitivamente si nos entierran en ella. Ergo, es una delicia. Perdón. Es una bendición del cielo poderse dar a la mar. Perdóname, mi general, cabalgar un pura sangre tirándose por los terraplenes de Valladolid tiene que ser igual de espléndido. Algún día me enseñarás a hacerlo. Perdón.
Es indudable que tanto para Portugal como para España, Aragón y Castilla, el final de la Reconquista, el impulso que tenían esas sociedades en aquel momento, cuando terminó y se completó la Reconquista, tuvo que buscar una vía de expansión, de alguna manera. Portugal completó la Reconquista antes que España, y por lo cual se dio antes a los mares. Aragón, cuando completó su parte de la Reconquista, se dio al Mediterráneo. Castilla, cuando completó con la conquista de Granada la reconquista de toda la península, se dio al Atlántico. Eso es cierto, eso es el impulso que movió, pero hay algo más, porque el impulso sin medios a poco lugar llega. En el momento en que ese impulso se proyectaron hacia afuera, existían las condiciones para que pudiera convertirse en esa expansión mundial que otras potencias europeas no lograron hacer. Existía ya una o varias generaciones que lo permitieron, generaciones de navegantes que sabían cómo hacerlo, generaciones de cartógrafos que sabían cómo cartografiar los nuevos descubrimientos, generaciones de cosmógrafos que eran capaces de saber cómo encontrar la situación en los mares, generaciones de construcción naval. Las carabelas portuguesas fueron un modelo de barco ligero para la exploración costera, y las naos cántabras fueron un modelo para enfrentarse a los temporales de los océanos. Generaciones de comerciantes que habían aprendido cómo comerciar con el mundo y cómo llevar a cabo un beneficio de todas esas exploraciones. Y finalmente, una administración modélica que fue capaz de instaurar las instituciones que se necesitaban en el momento que se necesitaban. Y por poner simplemente un ejemplo, la Casa de Contratación que se estableció en Sevilla, que fue la que reguló todo el tráfico y todas las exploraciones, desde la titulación y examen de los pilotos, hasta la cartografía que debían llevar, hasta los oficios que se necesitaban en el Nuevo Mundo. Todo eso contribuyó a que ese impulso se convirtiera en una realidad. Francia, otros países no pudieron hacerlo, y solamente con frustración pudieron contemplar lo que Portugal y España estaban haciendo en el mundo. Perdón un momento, Juan José. Hay una frase que creo que se le atribuye a Bismarck. No sé por qué, parece ser que Bismarck tenía algo con España, siempre la ponía de modelo. Que decía, hay que agradecer que los españoles sean tan pocos. Si siendo tan pocos han conseguido lo que han conseguido, si fuesen muchos, habrían dominado el mundo. Bueno, he notado que han omitido dos hechos importantes. El primero es el descubrimiento del Río de Oro en el siglo XIV por los mallorquines, Viladestes y Esteve, y que después reconstruyeron los mallorquines una carta, la carta que se llamó en aquel tiempo Carta Catalana, que se la envió al rey francés, un rey francés. La segunda omisión es que, lo digo porque es muy importante, se ha nombrado el viaje de Sebastián por alrededor del mundo, por el mundo. Es el primer navegante que dio la vuelta al mundo. Pero ¿cuál fue su padre? Su padre fue importantísimo. Su padre descubrió América. Fue el descubridor que se llamaba Joan Cabot, que nació en la Segarra. Joan Cabot nació en la Segarra igual que Colón. Eran vecinos. Por favor, sí. Abrevia. He dicho que seáis breve, por favor. Sí. Y yo creo que podrían ampliarme, porque es que tengo información en inglés de Joan Cabot, el padre que tenía 4 o 5 hijos, y un segundo o tercero se llamaba Sebastián. Curioso, creí que hablábamos del Pacífico, no obstante. Sí, por favor. Sí.
Bueno, quería dar primeramente la enhorabuena a la mesa. Ha sido una conferencia deliciosa, ha sido un programa muy interesante que vamos a seguir con mucha intensidad en el Ateneo. Y ahora quería preguntar, quería por favor que me aclarasen un punto de la historia sobre lo que es el lago español, que muy poca gente conoce, pero yo creo que como españoles que somos, nos tiene que llenar de orgullo. Porque muchos han hablado siempre de los samuráis, de los legendarios guerreros samuráis, pero poco se habla de la batalla que hubo en las Filipinas, donde un grupo de soldados, 40 soldados españoles, parece ser que pusieron en fuga a un ejército muy superior de samuráis, ellos solos. Y me gustaría si podrían, por favor, abundar un poco más en ese tema. Sé poco de ese tema, también de ese tema sé poco, porque presumo de ser especialista en generalidades. Pero lo que a mí me ha llegado no es que fuese un ejército de samuráis, era un ejército de piratas. Piratas japoneses con técnica samurái y lo que se quiera añadir. Y que eso concluyó con la gratitud china, porque eran piratas que asolaban sus costas. Y dio lugar a primeras relaciones amistosas entre las autoridades chinas y las autoridades filipinas. Pero eso tómeselo con grano salís. Vaya, es un espumar de lo que he ido leyendo por ahí. Era una formación sólida, una agrupación sólida de piratas de los que asolaban las costas de China e intentaron hacerlo en las Filipinas también. Bien, parece que no hay más intervenciones. Sí, bueno. La última. Yo me uno a lo dicho por Eduardo, ha sido una conferencia magnífica. Yo quería preguntarle, vamos a ver, teniendo en cuenta que era un viaje tan sumamente largo entre América y Filipinas, a pesar del descubrimiento de la tornavuelta por parte de don Andrés de Urdaneta, ¿por qué, en su opinión, no intentaron los españoles tomar posesión de algunas de las islas que estaban entre América y Extremo Oriente a fin de tener algún puerto de escala como hicieron otras potencias europeas? Por ejemplo, ha hablado usted de los holandeses. Los holandeses, por ejemplo, en su ruta hacia el Extremo Oriente establecieron la colonia del Cabo para proporcionar suministros y reparar buques. ¿Por qué no intentó España tratar de instalarse en los archipiélagos del Pacífico que hay entre México y Filipinas? Y aparte otra cosa, si bien es cierto que hasta 1815 España tuvo el control de las dos orillas, lo paradójico es que España intentó, en ese contexto de decadencia del siglo XIX, afirmar su presencia en el Pacífico, teniendo la famosa crisis de las Carolinas con Alemania en 1885, que se resolvió de una forma muy satisfactoria por España, gracias en parte a que los alemanes aceptaron la mediación de su santidad, el Papa León XIII. Bueno, era eso nada más. Y ante todo, mi más sincera enhorabuena. Bueno, la ruta natural para España, para dirigirse hacia las Filipinas, que era el territorio más importante, era por el Pacífico y se establecieron en las Marianas y concreto en Guam, cual era un punto no era intermedio, estaba más cerca de las Filipinas, pero era uno de los puntos que se utilizaban para apoyo en los viajes y tornaviajes hacia las Filipinas. En cuanto al resto de las islas, no se encontraban en el camino natural de los vientos y las corrientes, con lo cual no eran de interés. Es por lo cual España no ocupó las Palaos y las Carolinas hasta la crisis con Alemania en 1885, porque no tenían en realidad ningún interés ni económico ni siquiera para apoyo a las Filipinas. Cuando se perdió las Filipinas y las Marianas, todo el apoyo a las Palaos y a las Carolinas desapareció. Se hicieron inviables en aquel momento, no se podían apoyar desde el territorio nacional, con lo cual el gobierno, con buen criterio, decidió venderlas a quienes las estaba ansiando en aquel momento, que era Alemania, que estaba buscándose un imperio colonial que le negaban otras potencias europeas. Y esa fue la razón. De hecho, creo recordar que el último lugar donde se arrió la bandera nacional en el Pacífico fue en Ponapé,
en las Carolinas el 12 de octubre de 1899. Permíteme añadirle, complementando lo que dices, en Guam se hablaba el chamorro. El escudo de Guam es un trasunto de nuestros escudos. Guam vital para los Estados Unidos de América, ahora y el siglo pasado, vital para nosotros, se tocaba siempre allí. Y tal como dice el almirante Orcada, pues no era cuestión de perder los esfuerzos, como él ha dicho, éramos pocos, no había tanto, de dilapidar, no, distraer esfuerzos en otro lado. Y terminando lo que él decía, cuando las Américas tomaron en sus manos su futuro, la única forma de mantener Filipinas era a través del Canal de Suez, sin nada en medio nuestro que tocase. Cabe su observación, ¿por qué no fuimos tomando puestos estratégicos para mantenerlos ahí? Lo eran los que tomábamos, pero de diferente cariz de los que tomaban británicos y holandeses, que se limitaban a la isla, que la que podían apoyar sus colonias, que no era nuestro caso. Nosotros no teníamos colonias, teníamos virreinatos en los que los habitantes tenían exactamente los mismos derechos que los habitantes de la más rancia ciudad de Castilla o Aragón. Diferentes enfoques de lo que es la expansión en el mundo. Bueno, vamos a terminar este acto y entonces, antes de terminar, quisiera decirles que todavía España es propietaria de un pequeño archipiélago en el Pacífico. Lo que pasa es que está muy lejos y parece ser que no vale un pimiento. Por eso no ejercemos el derecho que tenemos, pero sigue siendo propiedad de España. Y ya le paso la palabra a Miguel Ángel, que se la pasará a nuestro presidente para despedir el acto. Gracias. Pues nada, con esto hemos dado fin a este acto, brillante acto por lo que a los conferenciantes se refiere. Diré, almirante Sande, almirante Orcada, esta es su casa. Siempre que quieran, son bienvenidos. Nuestro presidente cerrará el acto. Bueno, yo voy a cerrar el acto, pues en primer lugar dando las gracias a los dos ponentes. Ha sido una conferencia excepcional, muy ilustrada y también muy acompañada de poesía, que eso siempre se agradece. Y a todos ustedes, gracias por venir y también esperamos que vuelvan a las próximas actividades que hagamos con motivo del 5º centenario de la Vuelta al Mundo, porque el Ateneo, desde luego, se va a implicar plenamente en actividades que desarrollen todos los conceptos, todas las vías posibles de cara a este acontecimiento histórico, a esta gesta, tanto comercial, tanto, bueno, también de aventura, porque también hay que reconocer que era una aventura para muchos, era comercio, la ruta de las especies, militar, también de investigación, de las nuevas tecnologías para poder navegar, de los barcos, sobre todo, que como bien han dicho, no era fácil, porque los mares, desde luego, con las grandes tormentas, los monzones y todo eso, pues realmente requerían unos nuevos navíos y realmente, pues todo ese mundo que se generó alrededor de, una vez que cerró la globalización, todo ese mundo, pues también queremos abordarlo aquí en nuestras conferencias. Y muchas gracias por venir y les esperamos en el Ateneo.